7:07 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia vamos a escuchar el análisis constitucional jurídico de dos reconocidos juristas, el doctor Ismael Quintana y el doctor André Benavides. Partimos del siguiente hecho. El Consejo de Administración de la Legislatura, el CAL, tiene previsto sesionar este miércoles para considerar el trámite o no del proyecto de ley de creación de oportunidades presentado por el presidente Lasso el viernes pasado en la Asamblea Nacional. Tiene cerca de 400 artículos, reforma alrededor de 30 cuerpos legales y quiero dar lectura uno de los insumos que deberá analizar el Consejo de Administración de la Legislatura, el informe de la Unidad Técnica Legislativa. ¿Qué dice ese informe? Considera que el texto de casi 400 artículos y que reforma 30 leyes no cumple con el requisito previsto en el artículo 136 de la Constitución en relación a que los proyectos deben contener una sola materia, por lo que recomienda que no sea calificado. Y más adelante argumenta, a nuestro criterio, no se evidencia la relación de conexidad causal, temática, teleológica y sistemática de los contenidos establecidos mediante reformas de leyes. Y señala que el proyecto también presenta posibles vicios de inconstitucionalidad al afectar los artículos 11, numeral 4, numeral 8, 66, numeral 4, 82, 326, numerales 2 y 3, y 327 y 424 de la Constitución, por lo que concluye, es necesario subsanar las observaciones normativas. Parte del informe de la Unidad Técnica Legislativa. Quisiera ilustrar, antes de darles la palabra a los doctores Quintana y Benavides, lo que se ha generado en las últimas horas respecto de este tema. Otro reconocido constitucionalista, el doctor Rafael Ollarte, nos ilustra con su punto de vista. El proyecto de ley tiene más de una materia, no son materias conexas, uno entendería que debería presentarse dos proyectos de ley aparte, pero si uno toma la jurisprudencia constitucional, que es obligatoria, que es vinculante, eso se permite y con mucha amplitud. El Tribunal Constitucional, con los proyectos de Trole, de Maguad y de Noboa Bejarano, lo fue la Corte Constitucional Cervecera, correísta, con los proyectos de ley de defensa laboral de Correa y otros. Y bueno, y la actual Corte Constitucional también lo ha sido respecto de estas famosas leyes Trole. Esa es la ilustración del doctor Rafael Ollarte. Y en segundo lugar, este martes en la revista de Opinión Democracia, el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, se mostró pesimista y dijo que va a ser difícil con los pronunciamientos que se han dado ya en la Asamblea Nacional que pudiera avanzar. Y por ello, una de las herramientas posteriores pudiera ser la consulta popular. Bueno, lo de la muerte cruzada no está para nada al momento en la agenda del gobierno nacional. Sin embargo, esta otra herramienta que es la consulta popular, sí, la tenemos como parte del repertorio de aplicación en la medida que el bloqueo persista. Es inevitable que el gobierno nacional responsablemente no pueda perder de vista la posibilidad real de la aplicación de la consulta popular como un mecanismo alternativo para que el plan de desarrollo que fue presentado la semana anterior pueda impulsarse vía este tipo de iniciativas legislativas. Bien, bienvenidos al doctor Ismael Quintana y el doctor André Benavides. Doctor Ismael Quintana, ¿cómo afrontar en estos momentos este trámite de este proyecto urgente en materia económica? Muy buen día. Don Miguel, un abrazo para usted, un abrazo para André Benavides y un saludo también para los amigos de Radio Democracia. Creo que en Ecuador cada cierto tiempo, cuando los gobiernos de turno acuden al mecanismo de los proyectos de urgencia económica, entramos en esta discusión. Y le digo esto porque desde el año 98
Nosotros hemos introducido en la Constitución, o se introdujo en la Constitución del 98, y eso se reprodujo con un texto muy similar en la Constitución actual, en este tan comentado artículo 136, el famoso tema de prohibir que los proyectos de ley en general, incluidos los de urgencia económica, contemplen una sola materia. Claro, esto con una finalidad de evitar estas leyes omnibus, ¿no es cierto? Estas leyes trole que, teniendo una gran cantidad de articulado, además modificaban un sinnúmero de cuerpos normativos. Y frente a eso, lo que hace nuestra ley de la función legislativa desde el año 2009 es, a mi modo de ver, inconstitucionalmente, porque si usted revisa el 122 de la Constitución, el Consejo Administrativo de la Legislatura es eso, un órgano administrativo que se debería encargar de los temas administrativos, de talento humano, financieros, etcétera. Pero no, la ley de la función legislativa le entrega una facultad, que es la de calificar los proyectos de ley. Y esa calificación de proyectos de ley debe darse de conformidad con los requisitos constitucionales establecidos en este famoso artículo 136, entre otros, la revisión de la unidad de la materia. Ahora, como la Constitución habla de unidad de la materia, pero no tenemos una definición ni en la Constitución, ni en este caso en la ley de la función legislativa, sino que eso ocurrió recién con la ley de garantías en el artículo 116, pero que tampoco es una definición tan clara, tuvimos que esperar a ver cuáles fueron los criterios jurisprudenciales de las cortes constitucionales, tanto la corte anterior, la corte correísta, como de la corte actual. Y en ambos casos la regla ha sido la laxitud, la amplitud interpretativa, con la finalidad, naturalmente, de esquivar declaratorias de inconstitucionalidad por vicios formales cuando se acusaba que una ley trole, aprobada en la Asamblea Nacional como de urgencia económica, violaba este requisito constitucional. Entonces, la Corte empezó a adoptar, por allá por el año 2013, unos criterios en los cuales se utiliza términos lo suficientemente amplios como para permitir a los gobernantes hacer lo que hizo varias veces el expresidente Correa, lo que intentó hacer Lenín Moreno y lo que ahora intenta hacer también el presidente Lasso. Esto de, insisto, someter en un solo cuerpo normativo la reforma o la modificación de varias normas que se refieren a diversas materias, principalmente a temas laborales y a temas tributarios. ¿Y cuál es este precedente? Pues básicamente que la unidad de la materia solamente se ve quebrantada cuando este famoso eje transversal o este hilo conductor o los preceptos normativos sometidos a examen de constitucionalidad, pues son ajenos al eje temático, al gran eje temático que contiene el proyecto de ley. De hecho, con esos argumentos, la actual Corte Constitucional, no estoy diciendo la Corte correísta, estoy diciendo la Corte actual, desechó por las acusaciones de inconstitucionalidad respecto, por ejemplo, a la famosa Ley Orgánica de la Defensa de los Derechos Laborales, argumentando lo que le estoy señalando. Entonces, por supuesto que en base a esos precedentes, que además, aunque no nos gusten, aunque pudiésemos estar en contra o pudiésemos criticarlos, son precedentes que vinculan conforme los artículos 429 y 436 número 1 de la Constitución, y que en todo caso, en la sesión de hoy, en la noche, deberían ser observados por el Consejo Administrativo de la Legislatura, más allá de lo que hayan dicho los sabios que integran esta unidad de técnica legislativa, que mágicamente en un tiempo récord de 3 o 4 días han sacado un informe respecto a un proyecto de ley que incluso los propios legisladores han dicho que sería imposible tratarlo en 30 días. Bueno, la unidad de técnica legislativa compuesta por, digamos, incluso integrantes que reemplazarían a los jueces de la Corte Constitucional, porque a esta unidad de técnica legislativa, las últimas reformas a la ley de la función legislativa le dan este superpoder de hacer también una especie de control de constitucionalidad. Entonces, sí me pone a dudar esta atribución que le entrega la ley a la UTL, a esta famosa unidad de técnica legislativa, pero que en todo caso y ventajosamente se trata de informes que no vinculan al CAL, es decir, los señores de la unidad de técnica legislativa podrán señalar lo que sea, pero finalmente la decisión estará en manos del CAL, o al menos de una mayoría de integrantes del CAL, pero ya podemos anticipar, y tomo las palabras del funcionario de gobierno que usted citaba hace un momento, sí se puede ya anticipar el escenario que se va a presentar ahora. Vea, más allá de lo que
André Benavides, Rafael Ollarte o cualquier colega constitucionalista creamos que es la unidad de la materia, lo cierto es que hay que aplicar los precedentes de la Corte. Y los precedentes de la Corte son tan amplios que permiten hacer lo que se ha hecho en el pasado y lo que hoy se pretende hacer. Entonces, a mi modo de ver, creo yo que el proyecto de ley debería ser calificado y en todo caso permitirle a la legislatura entrar a un debate ya de fondo, ¿no? Entrar a discutir ya las cuestiones importantes respecto a los temas laborales, a los temas tributarios. Pero sin duda, entramparnos en un bloqueo en el CAL, pues creo yo que va abriendo la posibilidad de aplicar otras herramientas para lograr la aplicación, la aprobación de este proyecto de ley que yo creo, sin temor a equivocarme, no va a ser calificado la noche de hoy. Doctor Quintana, con los antecedentes que usted nos cita, nos ilustra, significaría que en la actual administración, ya en la Corte Constitucional y en la Asamblea, se ha sentado jurisprudencia, lo que se acostumbra a decir, para allanar el camino de estos proyectos. Sí, es que no es que se ha sentado, es que hay jurisprudencia constitucional expresa en este tema, no es un asunto de que hay un fallito escondido por ahí. Estamos hablando de una línea jurisprudencial que inició, insisto, con la Corte Constitucional correísta. Por eso a mí, perdóneme que se lo diga sin ambajes, me fastidia, me estorba que el correísmo hoy venga a dárselas de defensor de la Constitución, cuando 10 o 14 años se pasaron por el forro, por las galletas del artículo 136. Claro, cuando tenías mayorías aplanadoras en la Asamblea Nacional, el 136 no importaba, tampoco importaba lo que te diga la unidad de técnica legislativa o quien sea, porque claro, tenías mayoría en la Asamblea y aprobabas los proyectos de ley. Y si es que te demandaba la inconstitucionalidad de esa ley, argumentando precisamente esta clase de cuestiones, pues también tenías una corte en ese momento de bolsillo que fue lo suficientemente laxa como para permitir que estas cosas se den. Entonces, sí me incomoda, porque no estamos revisando lo que hicimos en el pasado y ahora sí nos damos de defensores de la Constitución. Porque yo le pongo un ejemplo muy claro. En la famosa Ley de Defensa de los Derechos Laborales, donde se reformaron temas referentes a coactivas inclusive. ¿Qué tiene que ver el tema de la coactiva con el asunto laboral, diría yo? Ninguna conexión, pero bueno, en ese momento el CAL de ese año 2014-2015 no encontró ningún problema en calificar esta clase de proyectos de ley. Y le vuelvo a insistir, la Corte actual que ha resuelto las demandas de inconstitucionalidad contra esa ley de defensa de derechos laborales ha recogido los mismos precedentes y ha ratificado que, insisto, la unidad de la materia solo se afecta si es que uno o varios preceptos no tienen una conexión lógica, argumentativa, razonable con el eje temático. Entonces, claro, interpretar qué es eje temático, qué es hilo conductor, qué es eje transversal, bueno, eso es el todo y la nada. De tal manera que bajo este panorama, lo que debería hacer es obrarse como se ha hecho ya en el Parlamento y aplicar los precedentes, aunque no nos gusten, de la Corte Constitucional. Entonces, caso contrario, pues ¿para qué está la Corte? ¿Para qué están los precedentes? ¿Para qué están los antecedentes parlamentarios? Y el doble discurso de nuestros políticos, que eso sí está a la orden del día. Bienvenido al doctor André Benavides, jurista constitucionalista. ¿Cómo ve usted este trámite en estas condiciones y qué debiera decir el Consejo de Administración de la Legislatura? Buen día, André. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted, para Ismael Quintana y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. A ver, a mí me parece que esto es la crónica de una muerte anunciada y lo que va a pasar hoy en la tarde en el Consejo de Administración de la Legislatura. Lamentablemente, este proyecto de ley no cumple con esa unidad de materia. Si uno revisa los más de 300 artículos, puede ver que no existe esa conexidad. Y creo que los antecedentes que ya han existido no desde la época del correísmo, sino desde los años 90, con la Ley de Transformación Económica del Estado, Transformación Económica, Ley Trole 1, Ley Trole 2, y evidentemente las demás leyes que se dieron dentro del correísmo y también en el gobierno de Moreno, son un mal antecedente. Y creo que es importante tomar en consideración que los precedentes constitucionales, si bien es cierto, no nos dicen nada conforme lo ha señalado Ismael, es bastante discrecional, es ambiguo y que podría prestarse para subjetividades.
es importante indicar que esos precedentes yo creo que resultan insuficientes en los momentos actuales, porque esos precedentes se lo dan antes de las reformas del año 2020 a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y justamente en las reformas del año 2020, el legislador procuró cerrar filas respecto al uso desmedido, a este cajón desastre donde todo entra en los proyectos económicos urgentes. En tal virtud, por ejemplo, en el artículo 56, el legislador nos ha dicho que la unidad de materia consiste a aspectos sustantivos de la política económica. Primera limitación. Segunda limitación, este trámite que se lo dé a través de una ley económica urgente debe ser para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas. Segunda limitación. O para enfrentar una situación económica adversa. Por lo tanto, vemos que esta falta de regulación que existía tanto en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa del 2009 y en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, obviamente está totalmente limitado con estas reformas del año 2020 y por lo tanto los precedentes de la Corte Constitucional ya no son los mismos en función de este nuevo escenario del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso por un lado. Ahora, si uno revisa el proyecto de ley, vemos que son más de 331 artículos, reforma 31 leyes. Leyes que no necesariamente son económicas, ni tributarias, ni laborales. A mí sí me llama profundamente la atención que, por ejemplo, se hagan reformas a la ley notarial, se hagan reformas a la ley que tiene que ver sobre el sistema para la regulación y control de sustancias estupefacientes, reformas al Código General de Procesos, inclusive se reforma la ley de Galápagos, la ley especial de Galápagos, que no tiene nada que ver con el tema tributario, económico ni laboral. Entonces, claro, decir aquí que existe la unidad de materia y que el Consejo de Administración Legislativa, con los antecedentes parlamentarios y con los antecedentes jurisprudenciales, debe aprobar, me parece que es un mal predicamento. Yo creo que es momento de inaugurar en el país la adecuación formal de las leyes con la Constitución. Lastimosamente, el Tribunal Constitucional y la Corte Constitucional muchas veces se ha dejado llevar por las presiones de carácter político. Tenemos el primer antecedente con la Ley de Transformación Económica del Ecuador, la Ley Trole 1. Claro, ahí te establecieron la dolarización. ¿Y qué te dijo el gobierno? Si tú me declaras la inconstitucionalidad de esa ley, se cae el país a pedazos, más de lo que ya estaba. Y lo propio pasó con las leyes económicas urgentes en la época del correísmo y en la época del señor Moreno. Por lo tanto, yo creo que es momento de que el Consejo de Administración Legislativa evalúe estos elementos que nos da la unidad de técnica legislativa, que en cierta forma yo estoy de acuerdo. En lo que sí no voy a estar de acuerdo con la unidad de técnica legislativa es que ellos hagan un control sustantivo o de fondo de constitucionalidad. Y ahí sí yo también tengo que hacer un reparo. En el artículo 56, no solo que se mejoró el tema de qué es la unidad de materia, en lo que tiene que ver con la ley de la función legislativa, sino que también se le dio la atribución de realizar un control de fondo al Consejo de Administración Legislativa, lo cual yo pienso que sí es inconstitucional. Y claro, bajo algún afecto o desafecto, tranquilamente se podría bloquear una iniciativa legislativa. Doctor Benavides, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero exactamente la unidad técnica legislativa no está haciendo eso que usted critica. Está haciendo un control formal que sí lo establece el artículo 136 de la Constitución de la República y el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Otra cosa es que me venga a decir que es constitucional o inconstitucional por razones de fondo, una ley. Ahí sí yo creo que están rebasando sus competencias, más allá de que está previsto en el artículo 56 de la Función Legislativa y que yo creo que ese artículo es inconstitucional. Recordemos en el periodo legislativo pasado, el señor Litardo con los otros miembros del Consejo de Administración Legislativa bloquearon la iniciativa de un proyecto de ley que propuso el presidente Moreno. Pero yo creo que en el tema de fondo, yo creo que es inconstitucional, pero en ese control formal de los proyectos de ley, es claro que sí puede hacerlo la unidad de técnica legislativa, porque el artículo 136 de la Constitución nos dice, vea, los proyectos de ley tienen que tener exposición de motivos articulados, la unidad de materia y que exista la debida expresión de las disposiciones que van a ser reformadas o derogadas.
Si no se cumplen con esos presupuestos, el proyecto no será calificado, no será llevado a trámite. Eso nos dice el artículo 136 de la Constitución. Entonces, por lo tanto, el Consejo de Administración Legislativa está facultado para realizar ese control, al menos formal, de los proyectos de ley. Si ya se mete a ver temas ya sustantivos, temas de fondo, yo creo que ahí está rebasando sus competencias. En todo caso, creo que hoy, en horas de la tarde, el Consejo de Administración Legislativa tomará en cuenta el informe de la Unidad de Técnica Legislativa y, bueno, va a poder decir si es que en efecto se tramitará o no este proyecto de ley. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Si la Unidad de Técnica Legislativa me dice que el proyecto de ley no cumple con unidad de materia y ese criterio es recogido por el CAL, lo que va a pasar es que se va a emitir una resolución del CAL que será notificada al presidente de la República y le va a decir: señor presidente, usted tome en cuenta estos aspectos y cumpla con la unidad de materia. No se está bloqueando la iniciativa normativa que tiene el presidente de la República, porque ahí lo que va a hacer es corregir y presentar nuevamente, conforme lo que pasó con el señor Moreno en los meses de marzo, abril de este año. Entonces, es lo que va a pasar. Y por otro lado, es importante tomar en cuenta un aspecto. La no calificación de un proyecto de ley no supone la negación o el archivo. Ojo con eso. No es que mañana me vayan a decir, bueno, el Consejo de Administración Legislativa no me calificó el proyecto de ley, apliquemos el 195 del Código de la Democracia y vamos a consulta popular. No, eso no funciona así, porque el único que puede archivar o negar un proyecto de ley es el Pleno de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, cualquier iniciativa que se pretenda decir que a través de consulta popular, porque ya no lo calificó el CAL, sería inviable. Doctor Ismael Quintana, en estas condiciones, ¿cómo romper, cómo dar paso? Porque en el fondo el inicio es la gente quiere que le resuelvan los problemas, que se generen fuentes de empleo, las condiciones son extremadamente difíciles. Y si la Asamblea Nacional, con un proyecto del Ejecutivo, no facilita el debate, que sea reformado o recortado, esto le va a entrampar al país. Yo en eso voy a ser bastante claro. ¿Por qué los presidentes de la República presentan estos megapaquetes o proyectos de ley? Básicamente por una prohibición constitucional expresa que se recogía en la Constitución del 98 y que se recoge en el casi idéntico actual artículo 140 de la Constitución. Mientras se presenta un proyecto de ley calificado por el presidente como urgente económico, no se puede presentar otro. Entonces, claro, si la apuesta de la legislatura, que a mi modo de ver, si es un bloqueo de no calificar a trámite esto y evadir su responsabilidad y su atribución constitucional de discutir el proyecto de ley, de modificarlo, de agregarle, de quitarle articulado, porque ninguna legislatura está obligada a aprobar un proyecto de ley tal cual ha presentado el proponente. En eso creo que no hay discusión. Pero entramparnos en un tema de que no se cumple con la unidad de la materia, cuando, vuelvo a insistir, ya lo has hecho antes, y cuando hay los precedentes de la Corte que son lo suficientemente amplios y vinculantes, porque acá no se trata de decir, cuando yo escojo un precedente y lo cumplo y cuando no lo cumplo, cuando yo creo que el precedente es suficiente y cuando creo yo que el precedente es insuficiente, no, se trata de respetar, pues no. Es decir, no es como cuando yo particularmente, le pongo ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el precedente de la despenalización del aborto por violación, como tampoco estuve de acuerdo con la sentencia del matrimonio igualitario, pero no se trata acá de decir, yo no estoy de acuerdo, me parece equivocado el presidente y me lo salto y me lo paso por el forro, no. Las sentencias de la Corte tienen una línea jurisprudencial totalmente amplia, abierta, clara y que permitiría al CAL calificar esta noche a trámite el proyecto de ley. Si es que eso no llegara a ocurrir, sí tenemos un bloqueo que además, yo en eso voy a discrepar, creo que abre totalmente las posibilidades de que el presidente de la República someta a consulta popular esta clase de proyectos de ley. Otra cosa son las consideraciones de conveniencia política, de cuán viable es que un cuerpo normativo de 300 y pico de artículos, ¿cómo lo vas a hacer, no? Si llegamos a una consulta popular legislativa, ¿cómo lleva el presidente de la República a poner en consideración ciudadana más de 300 artículos? Si cuando pasó en el 2017 la de paraísos fiscales y eran creo que
15 o 17 artículos, la ciudadanía tampoco los leyó. ¿Cómo vas a hacer con eso? Pero bueno, esa es otra discusión. El 195 del Código de la Democracia lo que establece es que el presidente de la República puede someter a consulta popular proyectos de ley, siempre y cuando hayan sido negados por la Asamblea Nacional. No dice archivados ni rechazados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, creo yo que en el evento que haya hoy, lo que seguramente va a pasar, un rechazo, una no calificación al proyecto de ley, abre la posibilidad a ciencia cierta de que se llame a una consulta popular respecto a este tema. Claro, ahí la estrategia podría ser doble. Una, o que se le consulte a la ciudadanía la idea de que haya esta ley y que la ciudadanía le obligue a la Asamblea Nacional a dar trámite y a aprobar el proyecto de ley, o que directamente, insisto, la ciudadanía apruebe o rechace también el proyecto de ley en concreto. Esas son las posibilidades que entiendo también baraja el gobierno. Posibilidades naturalmente, políticamente muy riesgosas. De hecho, hay otra estrategia. El presidente de la República podría incluso anclar estas reformas laborales y tributarias a posibles reformas constitucionales. En ese sentido, podría utilizar precedentes de la propia Corte Constitucional que han señalado que cuando la reforma legal es consecuencia de una reforma constitucional, no se necesita cumplir el requisito del artículo 195 de la ley electoral, es decir, esto del rechazo previo de la Asamblea Nacional. Y sin lugar a dudas que creo que el 104 es muchísimo más amplio en este sentido e indica que el presidente puede someter a consulta popular los asuntos que estime pertinentes. Así que creo yo que hacer hilar muy fino en que, es que tiene que ser rechazado por el Pleno de la Asamblea. No, la norma dice rechazo de la Asamblea, la certificación del secretario general de la legislatura, donde se indica que el proyecto no ha prosperado. Y si es que el CAL se lo rechaza, el proyecto no prospera. ¿Por qué creo yo? Le vuelvo a insistir, con esto retomo una idea. ¿Por qué creo yo que el presidente no va a volver a insistir en la presentación del proyecto de ley? Porque, primero, lo tributario, por norma expresa del Código Tributario, debería estar publicado en el registro oficial a lo sumo hasta el 31 de diciembre de este año. Si es que las normas tributarias que van a regir para el siguiente periodo fiscal no se publican hasta el 31 de diciembre, no le va a servir de nada al presidente de la República seguir intentando darle trámite, peor, urgente económico, a este tema tributario, si es que se va a seguir entrampando en la legislatura. Y por otro lado, por la prohibición que, insisto, existe constitucionalmente de que se dé trámite a más de un proyecto de ley de modo simultáneo, calificado como de urgencia económica. Sin lugar a dudas, creo yo que lo conveniente hubiese sido que se presenten proyectos de ley separados. Si usted me pregunta a mí, si yo hubiese podido darle un consejo al jefe de Estado, le hubiera recomendado que al inicio de su gestión se presente un primer proyecto de ley de urgencia económica en materia exclusivamente tributaria. Aprobado ese proyecto de ley, venga un segundo paquete de reformas en materia laboral. ¿Los podía calificar de urgencia económica? Los podía calificar, porque sin duda alguna la política laboral, además constitucionalmente, está relacionada con la política económica. Por lo tanto, creo yo que se hubiese cumplido la exigencia que comentaba André del artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa. Pero bueno, aquí también hay que hacer un mea culpa. Te has demorado 3 o 4 meses, presentas una ley prácticamente en el último tercio del año, una ley que es bastante grande, que tiene 2 ámbitos bastante diferenciados, con un articulado extenso y que, bueno, hoy nos pone en esta disyuntiva. Pero yo ratifico, si el CAL esta noche hoy no califica el proyecto de ley, eso se traduce, a mi modo de ver, en un bloqueo, y eso jurídicamente, también a mi modo de ver, habilitaría al presidente de la República a someter a consulta popular. Doctor Ismael Quintana, ¿habría la posibilidad de que la Asamblea Nacional, el CAL, o a su vez el Ejecutivo consulten a la Corte Constitucional para que dé luz verde a esto? A ver, de haber la posibilidad, la hay. Es decir, la Asamblea Nacional tiene iniciativa, tiene legitimación para presentar estas famosas acciones de interpretación constitucional, pero claro, ¿cuánto se va a demorar la Corte Constitucional en resolverte un pedido de interpretación? Teniendo en cuenta que tú tienes 30 días para pronunciarte sobre el proyecto de ley. Si no emites un pronunciamiento que arranca con la calificación a trámite de este proyecto de ley
pues sencillamente pasará esta ley por lo que se conoce coloquialmente como el Ministerio de la Ley, y entonces el proyecto entraría a regir tal cual lo presentó el presidente de la República. Por lo tanto, creo yo que solicitar a estas alturas del partido un pronunciamiento de la Corte Constitucional no tendría ninguna eficacia si lo tomamos en consideración en razón del tiempo que tiene la Asamblea Nacional para esta cuestión. Y en ese famoso informe que ayer se hizo público de la Unidad de Técnica Legislativa, ojo, no solo se hace un examen formal del cumplimiento de los requisitos, ahí hay unas recomendaciones de que no se califique el proyecto de ley porque hay supuestas inconstitucionalidades de fondo, hay vicios de constitucionalidad de fondo, dice el informe. Y eso no le corresponde a la Unidad Técnica Legislativa. Esto es lo que le estoy señalando. Primero, a la Unidad de Técnica Legislativa no le debería corresponder hacer ningún examen de constitucionalidad, ni formal, ni peor material del proyecto de ley. Esto de entregarle a un órgano administrativo una facultad que privativamente la tiene la Corte Constitucional, demuestra la ignorancia con la que se elaboran las leyes orgánicas de la función legislativa acá en Ecuador. Y lo que ya decía André Benavides, lo otro, porque, bueno, el informe de la famosa UTL no vincula, así que yo me lo podría pasar por las galletas sin ningún problema, pero resulta que la ley de la función legislativa también le entrega, pues, al CAL esta inconstitucional atribución de rechazar proyectos de ley argumentando vicios de inconstitucionalidad, cuando se entiende que acá tenemos un sistema al menos concentrado de control de constitucionalidad que recae en manos exclusivamente de la Corte Constitucional y que para eso no está el famoso CAL. De tal manera que hoy el CAL tiene un montón de herramientas que le permitirían en todo caso hacer lo que el gobierno ya anticipa. Yo por eso señalaba que creo que la estrategia política, al menos del gobierno, es esto, es decir, es buscar el rechazo del proyecto de ley, que no pase el filtro del CAL y tener con eso el argumento suficiente para plantear probablemente una consulta popular. Pero ojo, si tú metes tantos temas en una consulta popular, también atente al resultado, ¿no? Mira los antecedentes de Febres Cordero, mira los antecedentes de Sixto Durán Ballén, en los cuales presidentes con una popularidad bastante buena, al menos en el caso de Durán Ballén, el resultado en consultas populares no fue el esperado. Entonces, ojo, yo le diría, yo no descartaría, yo no sé por qué le tienen miedo a este tema de la famosa muerte cruzada, ¿no? Cuando preguntan a un funcionario de gobierno, oiga, ¿y el presidente de la República contempla la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional? Claro, le sale con esta respuesta tibia, ¿no? No está en agenda, no. Si es que la Asamblea Nacional no te ayuda a debatir, a construir un proyecto de ley respecto a estos temas que están en tu Plan Nacional de Desarrollo, está obstruyendo este Plan Nacional de Desarrollo y ese es causal para disolver la Asamblea Nacional. Si usted me pregunta a mí, creo que económica y políticamente es mucho más rentable para el país cerrar esta cloaca que se llama Asamblea Nacional, perdóneme que se lo diga así, cerrarla, porque si esto va a ser a futuro, es decir, si es que hoy ya tienes un botón de muestra en el que cualquier iniciativa que venga del presidente no va a estar aceptada o calificada o debatida o tratada en la Asamblea Nacional, bueno, eso te va a pasar con un montón de proyectos de ley. Entonces, creo yo que ya va siendo hora de que te sientes a analizar fríamente si la posibilidad de una disolución parlamentaria podría zanjar esta discusión, porque disuelto el Parlamento, al menos podrías gobernar con decretos ley, que en todo caso podrían ser sometidos a control de constitucionalidad por parte de la Corte. Y creo yo que esa idea no es tampoco tan descabellada ni antidemocrática como señala el correísmo, que es el autor de esta norma, ¿no? Por cierto, la consulta popular de convocarse en ese escenario, la Asamblea Nacional seguiría allí, es decir, se apruebe o no en la consulta, esa Asamblea Nacional, esta Asamblea cuestionada va a seguir. ¿Cuáles serían los escenarios entonces si es que hoy niega el Consejo de Administración de la Legislatura, consulta popular, muerte cruzada? ¿Qué le queda? Porque también hay que decirlo, con la negativa, primero en el CAL o luego en el Pleno, simplemente le maniatan al gobierno a ejecutar su plan.
Perfecto, Miguel. A ver, yo creo que podríamos analizar varios escenarios, unos jurídicos y otros políticos. Vamos a los jurídicos primero en el CAL. A ver, jurídicamente ya hemos advertido que lo que podría pasar es que el Consejo de Administración Legislativa esta noche no califique el proyecto de ley y por lo tanto, según el 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, notificará al presidente de la República para que haga las modificaciones correspondientes y vuelva a presentar por otra ocasión el proyecto de ley. Primer escenario jurídico. Segundo escenario es que lo califique y ya pase a trámite correspondiente en la Comisión de Régimen Económico y en el Pleno de la Asamblea Nacional. Primer escenario jurídico en el CAL. Ahora vamos al escenario político. Según se ha dicho, actualmente en el CAL existe un empate. 3 integrantes están a favor de la calificación y 3 están en contra. Y se entiende que la persona que va a dirimir este tema finalmente va a ser la señora Bella Jiménez. Entonces, claro, yo creo que la legisladora podría condicionar su voto en función del trámite sancionatorio que se está llevando en su contra. Entonces, ella podría pactar con los que están a favor de la calificación del proyecto de ley para que no se la destituya, o podría pactar con los que están en contra, están más bien a favor de la no calificación del proyecto de ley para igual garantizar ahí su permanencia en el Parlamento. Ese sería el escenario político. Ahora, claro, vamos permítame, André, es decir, en ese escenario político sería impresentable que un presunto acto de corrupción se esté condicionando el trámite de un proyecto de ley. O sea, sería sería una pésima oportunidad, no una bella oportunidad. Claro, así sería, don Miguel. O sea, yo creo que ahorita se encontró una monedita de oro, la señora Bella Jiménez. O sea, con eso ella tranquilamente, vea, aquí en Ecuador en política se puede tostar granizo y no es descabellada esta idea. O sea, es un escenario que hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Y eventualmente podría ocurrir así. Entonces, es importante que los ecuatorianos, los ciudadanos estemos atentos, porque acá más del tema político están en juego derechos, están en juego las oportunidades laborales que tienen los ciudadanos. Nosotros esperamos respuestas por parte del gobierno nacional, de la Asamblea Nacional, y obviamente no quisiéramos que esto a través del cabildeo, de la negociación, quede truncado. Eso por una parte, como ya he señalado, en la fase del Consejo de Administración Legislativa. Ahora, vamos más adelante. Supongamos que se califique el proyecto de ley y ya pasa a la Comisión de Régimen Económico, de Desarrollo Económico. Ahí lo que puede ocurrir es que se va a separar lo que tiene que ver con materia tributaria y económica de la laboral. Y podría ocurrir, como ya se hizo en su momento, en el año 2020, con un proyecto de ley que presentó Moreno, que las cosas que sean positivas sean aprobadas y las cosas negativas se dejen afuera. Entonces podría ocurrir que aquí se apruebe todo el tema tributario y económico y lo laboral le diga al presidente de la República, ¿sabe qué? Presente nuevamente el proyecto de ley, pero a través del trámite ordinario. Ese sería un escenario. Ahora, vamos a los escenarios políticos que ya se darían en el Pleno. En el Pleno usted tiene 2 opciones: aprobar con 70 votos el proyecto de ley o archivarlo y negarlo con 70 votos. Supongamos que se aprueba, perfecto, estamos de acuerdo, se aprobó. El presidente de la República podría insistir en lo que tiene que ver con temas laborales. Supongamos que no se aprueba y se archiva. Ahí el presidente de la República ya tendría 2 opciones. La primera que ya comentamos, si el Pleno de la Asamblea Nacional niega como tal el proyecto de ley, ahí desde mi punto de vista ya sería aplicable el 195 del Código de la Democracia, porque tú ya tienes una negativa expresa de la máxima instancia de la Asamblea Nacional y por lo tanto ya podría el presidente de la República someter a consulta popular este proyecto de ley. Primer escenario político. Ahora vamos al segundo escenario político. Eventualmente esto podría también allanar el camino para una muerte cruzada, porque evidentemente al ser estas reformas estructurales en materia económica y fiscal, te impiden ejecutar tu Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese orden de cosas ya se configura la causal para que el presidente de la República disuelva la Asamblea Nacional y por lo tanto existan elecciones anticipadas. Entonces creo que es importante tomar en cuenta estos escenarios tanto en lo jurídico y político de lo que podría pasar en el Consejo de Administración Legislativa, lo que podría pasar ya en las comisiones que van a tramitar, ya sea la de régimen económico, la de desarrollo económico, y finalmente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y vamos con un escenario adicional, ya más ciudadano.
capaz los ciudadanos se sienten en desacuerdo con este proyecto de ley. Ahí tienen todas las atribuciones para presentar una demanda de inconstitucionalidad, ya sea por razones de forma o de fondo, si es que no están de acuerdo con esta normativa. Entonces, esos serían más o menos los escenarios que se podrían dar en este proyecto de ley, estimado Miguel. Doctor Ismael Quintana, todo este entrabamiento lo que va a hacer es dificultar las soluciones, lo que pide el ciudadano que no tiene un trabajo, está en la informalidad o el pleno empleo. ¿Cómo darle salida a esta situación? A ver, es que yo creo que el único escollo a sortear no es el CAL, ¿no? En primer debate, si es que esto pasase a tratamiento ya en la legislatura, comisiones, informes, etcétera, claro, en primer debate le podrían archivar el proyecto de ley y ahí quedó tu tema. Es decir, no es que pasamos el filtro del CAL y viva la fiesta, no, no, no. Tienes el riesgo de que te lo archiven en primer debate. Lo otro, que ahí en cambio la pelota pasa a manos de la Asamblea Nacional. Si es que la Asamblea le da trámite, como yo creo que debería ocurrir, y en todo caso modificarlo sustancialmente, es decir, que le quites, le agregues, le aumentes contenido al articulado o al proyecto inicialmente presentado por Lasso, claro, eso provocaría que luego Lasso, al momento de poder vetar el proyecto de ley, vuelva a introducir la materia originalmente planteada. Y claro, la gran pregunta ahí es, ¿la legislatura va a tener 2/3 para insistir en el texto aprobado en un eventual segundo debate? Esa es una incógnita que tengo. Entonces, de todas maneras, dado el esquema de colegislación que tenemos establecido en la Constitución, creo que el presidente de la República finalmente tiene la última palabra. Por eso es que yo creo que el afán no es darle trámite al proyecto, sino bloquearlo en esta instancia, porque saben que luego en la posibilidad del veto presidencial, el jefe de Estado tiene una potestad que puede ir muy por encima de lo que se pudiese resolver en la Asamblea. Si usted me pregunta a mí, al día de hoy creo yo que dada la cantidad de temas que se están tratando en este proyecto de ley, no vamos a tener 91 votos para que la Asamblea Nacional insista en lo que originalmente pudiese llegar a aprobar frente a un veto presidencial del jefe de Estado. De tal manera que, ¿cómo desentrampar esto? Bueno, el presidente tiene la solución en sus manos, tiene dos alternativas, o tres, como plantea André Benavides, sino que la alternativa de volver a presentar el proyecto de ley es seguir insistiendo en esto, porque vuelvo yo a insistir, no se pueden tramitar dos proyectos de ley de urgencia económica o más de un proyecto de ley de urgencia económica de manera simultánea. Y creo yo que ambos temas, lo laboral y lo tributario, le apremian al gobierno nacional. Entonces creo yo que esa no es una alternativa. Si esa fuese una alternativa, hubiese presentado el jefe de Estado un primer proyecto de ley en materia tributaria y luego un proyecto de ley en materia laboral cuando el trámite se dé, pero eso no ha ocurrido. Entonces yo digamos que prácticamente descartaría esa alternativa, nos van quedando dos. O llamamos a una consulta popular, pero con el serio riesgo de que la ciudadanía te vaya diciendo no, y ahí queda tu tema. O la otra alternativa, que para mí sería la más viable, que es disolver esa Asamblea Nacional, porque además motivos sobran, ¿no? No solamente el tema de hoy, que probablemente este proyecto de ley que creo que es necesario para la ejecución de un plan de gobierno y de un plan nacional de desarrollo, y como usted decía, para resolver muchos problemas, principalmente el tema del desempleo. No creo que el bloqueo que se puede dar hoy sea la única razón, creo que hay un montón de motivos por los cuales esta legislatura debería nomás ser cerrada e irse a la casa, pero eso es una decisión exclusiva del presidente de la República y me parece que hay todavía un poco de reticencia. Claro, la reticencia viene porque, claro, lindo, tú disuelves la asamblea, te quedas gobernando hasta la elección anticipada con decretos ley, entre los cuales podría implementarse directamente este tema de la ley creando oportunidades. Lo demás es lo que preocupa y por eso los políticos no lo han utilizado. Es que luego vas a una elección anticipada y claro, nadie te asegura que te vuelvas a ganar la elección. Entonces, por eso tú te frenas. Pero no tienes más alternativas. Lo otro es entonces entrar en este juego que yo creo que el gobierno no va a entrar, o al menos yo quisiera creer que eso no va a pasar, que es entrar en el juego del reparto, ¿no? Y es más o menos lo que ya planteaba André Benavides con un mini ejemplo de lo que podría darse hoy con la señora Bella Jiménez. Es decir, a ver, ¿tú qué quieres por aquí a cambio de ciertos votos? Bueno, si esa va a ser la política
para tratar de desbloquear los temas en la Asamblea Nacional, vamos a hacer lo mismo que ya se cuestionó, al menos en el gobierno anterior, y a lo que el presidente Lasso ha dicho que no va a acceder. Entonces, nos quedarían dos alternativas, o consulta popular o disolución parlamentaria. No tienes jurídicamente otra posibilidad. Y dadas las condiciones, doctor Quintana, ¿usted sería partidario de la segunda, la muerte cruzada? Sí, yo no aconsejaría una consulta popular, dada la multiplicidad de temas, porque primero no sabes con qué te va a salir la ciudadanía. Habrá gente que esté a favor de lo laboral, pero no de lo tributario, como es mi caso particular, por ejemplo. Yo nunca voy a estar de acuerdo con la trepada de impuestos, eso lo digo de frente y sin ambajes, pero creo que el proyecto en materia laboral es absolutamente necesario, aunque hay que discutir algunas cosas. Pero habrá gente que esté a favor de lo tributario y no de lo laboral, habrá gente que no esté a favor de nada, habrá gente que esté a favor de todo. Entonces tú no sabes con qué te va a salir la ciudadanía. Primero. Segundo, lo que decía, plantear una consulta legislativa de un proyecto de ley de más de 300 artículos es complicado, ¿no es cierto? Costoso, política y económicamente. Entonces, la consulta popular, a mi modo de ver, no va a resolver nada, porque además es una solución inmediata. Es como si tú tienes un malestar estomacal de fondo o muy alargado, pero te tomas omeprazol cada día para aliviarte la acidez. Eso sería una consulta popular. Entonces, claro, tú sacas un resultado positivo en este y claro, luego necesitarás más leyes. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir convocando consultas populares porque la Asamblea no te las da trámite o porque te las rechaza? Entonces creo que esa no es alternativa. Gobernar vía consulta popular es política y económicamente costoso. Mientras que la otra alternativa no le cuesta nada al país en términos económicos, porque basta con la sola suscripción de un decreto en donde se pueden empezar a implementar inmediatamente. Cuando mandemos a la casa a la legislatura, empezar a implementar todas estas medidas que se entiende están ajustadas al Plan Nacional de Desarrollo. Pero bueno, decisión del presidente, uno puede decir lo que quiera, pero el presidente y su círculo son los que toman la decisión, ¿no? ¿Y sería más popular el plantear la muerte cruzada frente al descrédito de la Asamblea, doctor Quintana? Naturalmente, yo creo que en esto dejar pasar el tiempo no es una opción. Se habla de un 70-74% de popularidad del presidente de la República, creo que es momento de utilizarla, ¿no? Y creo que con una asamblea que en 3 o 4 meses está absolutamente desprestigiada, pues me parece que es la alternativa más viable, porque además hay causal evidente, y en esto coincidimos André y yo. Si la asamblea te bloquea el proyecto de ley, está obstruyendo tu Plan Nacional de Desarrollo. Esa es causal constitucional para disolver la Asamblea Nacional. Si no es aquí que te estás inventando el agua tibia respecto a este tema, causal clarísima. Si te rechazan tu política laboral, si te rechazan tu política tributaria, que te afecta tu política económica, tu política hidrocarburífera, tu política minera, que también está involucrada en este proyecto de ley, bueno, entonces, ¿cómo vas a gobernar? Es la pregunta. Entonces, ¿nos quedamos así, entrampados, sin darle soluciones al país? ¿O le damos una solución que es finalmente esta, ¿no? Digamos, la herramienta de la muerte cruzada, famosa muerte cruzada, se estableció precisamente para esta clase de casos. Y si no lo vas a utilizar cuando debes, bueno, más luego puede ser un poco tarde, ¿no? Y quien quita que después es la Asamblea la que destituya al presidente. Doctor André Benavides, ¿cuál sería el escenario final en este panorama y en estas condiciones? A ver, yo esperaría que, si bien es cierto, yo pienso que el proyecto de ley tiene cuestiones positivas a nivel tributario. Yo creo que, por ejemplo, la eliminación del 2% para los emprendedores respecto al impuesto a la renta es bastante interesante, porque actualmente eso está golpeando la economía de los emprendedores. Hay algunas deducciones que también van a permitir generar empleo. En eso estamos de acuerdo. Pero yo creo que sí hay que revisar algunos temas que eventualmente haga sus advertencias el Consejo de Administración Legislativa esta tarde y que sirvan de motivación para que el presidente de la República reformule algunas cuestiones. En ese orden de cosas, yo espero que, de darse el caso, la no calificación, el presidente de la República tome en cuenta estos aspectos y vuelva a presentar el proyecto. En el caso que sea ya calificado, la Asamblea Nacional esté a la altura de las circunstancias, porque aquí no es cuestión de bloquear por bloquear los proyectos de ley, sino que evidentemente hay que darle una respuesta a las exigencias y necesidades que tienen los ecuatorianos, que tenemos los ecuatorianos, que tiene el ciudadano común, el ciudadano de pie, que busca oportunidades, que busca empleo, que busca trabajo.
Entonces, evidentemente, la Asamblea Nacional va a tener que modificar algunas cuestiones y obviamente mejorar el texto que ya ha sido presentado inicialmente por el presidente de la República. Ahora, con el tema de la consulta popular y la muerte cruzada, yo en ese caso pienso que en los dos casos sí implica una erogación de recursos, tanto en la consulta popular, que puede costar alrededor de 50, 80 millones de dólares, como en el caso de la muerte cruzada, porque recordemos que en la muerte cruzada existen elecciones anticipadas. Entonces tú necesitas dinero, obviamente, para convocar a estas elecciones, para hacer la campaña, para configurar toda la estructura, la logística, para desarrollar el proceso electoral, y obviamente esto también implica recursos. Pero más allá del tema económico, es importante señalar el aspecto político. Si bien es cierto, el presidente Lasso, eventualmente con esta ley, es un termómetro interesante para ver esas relaciones ejecutivo y legislativo. Pero también aquí hay que tomar en cuenta que en una eventual muerte cruzada, eso no es garantía de que el presidente Lasso se vuelva a presentar a las elecciones y vuelva a ganar. Porque lo que podría ocurrir es que el presidente Lasso disuelva la Asamblea Nacional, se quede gobernando un mes a través de decreto ley y finalmente, para completar el periodo, del pueblo no le da esa aceptación, ese voto afirmativo. Podría estar perdiendo la presidencia de la República. Entonces, hay muchas cuestiones en juego que hay que tomar en cuenta. Entonces, creo que el tema de la muerte cruzada, yo creo que es el último escenario que debería ser analizado, porque al final del día tú te podrías estar haciendo el harakiri. En ese orden de cosas, si bien es cierto, el presidente Lasso y el gobierno tiene una gran aceptación y legitimidad por el plan de vacunación. En eso no podemos discutir, pero aquí lo importante sería tomar en cuenta si es que ese músculo político se va a mantener hasta la consulta popular. Porque claro, si tú ya vas a la consulta popular y el pueblo te rechaza, no solo que es un golpe en lo económico porque gastaste 50, 80 millones de dólares, sino que sales golpeado políticamente y la Asamblea Nacional te va a estar pisando los talones. Ojo con eso, es contraproducente. Y en el caso de la muerte cruzada también te estás jugando el cargo como tal. Entonces las dos cuestiones son riesgosas. Y más bien yo esperaría que, bueno, ya sea en cualquiera de los dos escenarios, la no calificación y la presentación modificada del proyecto o la calificación, espero que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo al menos lleguen a acuerdos mínimos en los cuales permitan al país salir adelante. Porque más allá de este tema que tiene aquí esta pugna, Asamblea y Ejecutivo, yo creo que los ciudadanos están esperando respuestas. Y obviamente esperemos que la Asamblea Nacional haga un excelente trabajo, obviamente más allá de que esta Asamblea Nacional ha dado mucho que desear y que le dé solución a los ecuatorianos. Porque sería lamentable entrar a una pugna política y a la final el gran perjudicado no es la Asamblea Nacional, no es el señor Lasso, no es el equipo económico, sino los ciudadanos que no tienen trabajo, no tienen oportunidades, crédito productivo y que están esperando que se les dé una alternativa. Son parte de esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo digno y esperan una solución, una alternativa. El panorama ideal es un acuerdo, pero qué difícil con estos personajes de la política ecuatoriana que no contribuyen a la solución de los problemas, sino son parte del problema y no de la solución. Quiero agradecer la ilustración jurídica del doctor Ismael Quintana y del doctor André Benavides en este momento y esperar lo que resuelve esta noche el Consejo de Administración de la Legislatura. Y volveremos a hablar, les comprometemos. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Muy buen día. 8 de la mañana con 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos para seguir hablando de esto, desde la visión económica, la visión financiera, la visión tributaria, con 3 invitados. El ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, el catedrático y académico de la Universidad Andina, Wilson Araque, y el decano de la Facultad de Economía de la UDLA, doctor Vicente Albornoz, precisamente sobre las implicaciones económicas de este proyecto urgente en materia económica presentada por el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El
caso de supuestos cobros por la gestión de permisos de operación para una compañía de taxis de Quito ya está en conocimiento de la Fiscalía. Natasha Rojas, del movimiento Unidad Popular, pidió que ese ente de control investigue la denuncia. Es un pedido de investigación para que se descubra a los autores, cómplices y encubridores. Solicitamos que se indague sobre posibles delitos como tráfico de influencias, estafa y cohecho, comentó